La fiebre es uno de los motivos más frecuentes de consulta en el servicio de urgencias o emergencias, y esto por la gran preocupación que genera tanto al paciente como a su familia. Pero ¿sabías que la fiebre no es en sí lo que debería preocuparte? Más aún, ¿sabías que puede tener efectos beneficiosos en la lucha de nuestro cuerpo contra la enfermedad? Yo soy Abelardo Bermeo, médico especialista en escribir con letra horrible. Bienvenidos a mi canal y a este video. Para entender qué es la fiebre, primero debemos entender qué es la termorregulación y saber algo sobre el ritmo circadiano. Pero tranquilos, no voy a enredarlos con conceptos médicos complejos y vamos a ir paso a paso. Nuestro cuerpo tiene varios mecanismos a través de los cuales produce calor, tales como la digestión, el metabolismo, el aumento del tono muscular, y otros a través de los cuales disipa o elimina calor, tales como la sudoración, la respiración o la vasodilatación periférica, que es cuando tus mejillas se ponen rojas al verla a ella o al verlo a él. Bueno, en realidad cuando se pone roja cualquier parte de nuestra piel, lo cual ocurre por la dilatación de unos pequeños vasos sanguíneos llamados capilares. Pues bien, la termorregulación es el proceso a través del cual una estructura de nuestro cerebro llamada hipotálamo controla cuánto calor se pierde y cuánto calor se conserva a fin de mantener nuestro cuerpo a una temperatura que se ajuste a los rangos normales. El punto de referencia es la temperatura corporal central, que es la que se mide en la aurícula derecha del corazón y que el hipotálamo trata de tener en alrededor de 37 grados centígrados, con variaciones no mayores a 0.6 grados centígrados. Es decir, nuestra temperatura corporal central normal oscila entre 36.4 grados centígrados y 37.6 grados centígrados. La temperatura corporal normal varía durante el transcurso del día por efecto del llamado ritmo circadiano, que es un ciclo de alrededor de 24 horas, de ahí su nombre, circadiano, alrededor de un día, en el que ocurren una serie de variaciones fisiológicas que afectan la producción de ciertas hormonas, por ejemplo, el sueño o la termorregulación. Es por eso que podemos encontrar mediciones de temperatura diferentes a lo largo del día, siendo menores en la mañana y mayores al atardecer. Cuando el hipotálamo recibe un estímulo que lo lleva a elevar el nivel normal de la temperatura corporal central, aparece la fiebre. Dicho de otro modo, la fiebre es la elevación controlada de la temperatura corporal por encima del rango normal y ocurre cuando el hipotálamo recibe un estímulo adecuado. ¿Y cuál es ese estímulo? La fiebre ocurre por muchas causas, pero las más frecuentes son las infecciones o las infestaciones. Y aquí hay una oportunidad para aprender un poco de léxico médico. Bien, lo primero que me dijeron que hiciera es ver que todos estén en la clase indicada. ¡Uy! ¡Usted vaya al salón 12! Gracias. Bueno, vamos a empezar. Cuando nuestro cuerpo es invadido por bacterias o por virus, a eso se le llama infección. Cuando es invadido por parásitos, a eso se le llama infestación. Y cuando es invadido por hongos, a eso se le llama micosis. Ya conocen los términos correctos. Como les decía, la fiebre tiene muchas causas, pero las más frecuentes son las infecciones, sobre todo las de las vías respiratorias, las del sistema digestivo, las del sistema urinario y las de los tejidos blandos, que es como se le llama a la piel, el tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea, los músculos y los tendones. Cuando hay una infección, ciertas infestaciones o incluso micosis invasivas, se activa un sistema de alarma que inicia con el reconocimiento del enemigo por parte de las células de nuestra defensa, conocidas genéricamente como glóbulos blancos, que son como los policías de nuestro cuerpo que andan rondando en busca de los delincuentes. Cuando los glóbulos blancos entran en contacto con estos gérmenes o con algunos de sus productos, se activan y generan unos compuestos conocidos como citoquinas. Estas citoquinas a su vez desencadenan la producción de otros compuestos que viajan por el torrente sanguíneo y llegan hasta el hipotálamo y le informan sobre la amenaza detectada. Cuando el hipotálamo es informado de la amenaza detectada,
aumenta la producción de calor, disminuye su pérdida, con lo cual el cuerpo se calienta y aparece la fiebre. A su vez, se inicia la producción de otras hormonas que controlan la actividad del hipotálamo en este aspecto, evitando que nuestra temperatura corporal sobrepase los 41 o 42 grados centígrados. ¿No es hermoso nuestro cuerpo? Y no solo el cuerpo humano. La elevación de la temperatura corporal como respuesta a una amenaza externa no es exclusiva de nosotros. También se ha encontrado en otros mamíferos, reptiles, peces, incluso en algunos invertebrados. Tranquilos, no es eso. Pero ya sé qué están pensando. Muy bonito todo eso. Ya tengo material para impresionar a mis amigos o entablar una conversación con mi crush. Pero aún no me has dicho qué es la fiebre. Bien, ¿queréis datos prácticos? ¿Queréis cifras concretas? Muy bien, vamos para allá. Pero todavía se deben hacer algunas aclaraciones. Pero yo lo quiero yo. Como les dije hace un rato, el punto de referencia es la temperatura corporal central, que es la que se mide en la aurícula derecha del corazón. Sin embargo, como ya se imaginarán, no podemos incrustarle un termómetro en el corazón a nadie tan solo para tomarle la temperatura. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, cabe aclarar que en algunos casos en los que es necesario tomar la temperatura corporal central, esto se hace a través de métodos muy cuidadosos y muy seguros para el paciente. Diversos estudios señalan que son más precisas las mediciones de la temperatura corporal que se hacen en el recto o en la membrana timpánica. Sin embargo, existe mucha controversia al respecto, ya que, por ejemplo, la toma de temperatura en el recto conlleva a laceraciones, riesgo de infecciones e incluso perforación intestinal. Y para la toma de la temperatura en la membrana timpánica se necesita de aparatos especializados y de entrenamiento para poder usarlos, y sin embargo no se podría asegurar que la temperatura tomada sea directamente la de la membrana timpánica o la del conducto auditivo externo o en su defecto la del cerumen, la cera de los oídos. Por estas y otras razones, tanto en la práctica médica como en el hogar, es más conveniente tomar la temperatura corporal en la cavidad oral, o sea, en la boca, o en las axilas. Para clasificar una cierta temperatura corporal como fiebre o no, se debe tener en cuenta tanto el sitio anatómico en el que se está tomando, como la hora del día en la que se está tomando la temperatura. Y esto último por causa del ritmo circadiano que ya explicamos. Así, por ejemplo, si estamos tomando la temperatura en la boca y en la mañana, se debe considerar como fiebre una medida mayor a 37.2 grados centígrados. Y si es en la boca, pero en la tarde, se debe considerar como fiebre una temperatura mayor a 37.7 grados centígrados. La respuesta obvia es con un termómetro. Sin embargo, es frecuente la consulta por fiebre, donde el único instrumento utilizado para medir la temperatura corporal ha sido una mano colocada sobre la frente del enfermo o del supuesto enfermo. Hay que tener en cuenta que la percepción de temperatura varía de una persona a otra. Adicionalmente, que por muy caliente que se sienta una persona, hay que constatar que efectivamente tiene fiebre, y esto se hace a través del instrumento adecuado de medida, el cual es un termómetro. Una pregunta válida sería ¿qué tipo de termómetro utilizar? Y a simple vista hay tres opciones: el termómetro de mercurio, el termómetro digital y el termómetro infrarrojo, muy de moda por estos días. La respuesta es cualquiera de ellos, pero hay que tener algunas consideraciones. En cuanto al termómetro de mercurio, es el más barato, da medidas de temperatura muy precisas, pero debemos estar entrenados en su lectura. Adicionalmente, hay países en los cuales se ha prohibido el uso de mercurio, incluso en los termómetros, por su alta toxicidad. En cuanto al termómetro infrarrojo, es también muy confiable y tiene la ventaja de que permite tomar la temperatura a una cierta distancia del paciente, sin necesidad de tocarlo. No es cierto que genere ningún tipo de trastorno neurológico, ni pérdida de memoria, ni daño de la retina, ni ninguna de esas cosas que se están inventando en estos últimos días.
El único problema con el termómetro infrarrojo es que es el más costoso de todos. Por último, y mi recomendado, es el termómetro digital, el cual, si bien es cierto, es más costoso que el termómetro de mercurio, normalmente no sobrepasa los $5, es bastante confiable y tiene la ventaja de que no se necesita casi ningún entrenamiento para poder utilizarlo. Así que por favor, no más consultas a las 2 de la mañana por fiebre, la cual ha sido medida con la mano. Compren un termómetro digital. Como dije al principio de este video, la fiebre no es en sí lo que debe preocuparnos, ya que es tan solo una alarma, una alerta para llamar nuestra atención y decirnos que algo está pasando en nuestro organismo. No es la señal de partida en una carrera de atletismo rumbo hacia el servicio de urgencias. En este punto cabe aclarar que el nivel de temperatura en la fiebre no se corresponde con la gravedad de la enfermedad. Por lo tanto, no es cierto que a temperaturas más altas enfermedades más graves y a temperaturas más bajas enfermedades más leves. En realidad, la fiebre o la medida de la temperatura corporal es independiente de la gravedad de la enfermedad. Pueden haber enfermedades muy graves con fiebres menores o enfermedades leves que hacen unas fiebres impresionantes. Además, la fiebre puede tener efectos muy beneficiosos en la lucha de nuestro cuerpo contra la enfermedad, tales como hacer que los gérmenes que nos estén invadiendo se vuelvan más vulnerables, se detenga su crecimiento, se detenga su reproducción. Por otro lado, mejorando el desempeño de nuestro sistema inmune, de las células de nuestra defensa, haciendo que los glóbulos blancos sean más activos, o incluso mejorando la acción de los antibióticos que estemos tomando. Más aún, no existen pruebas que demuestren que temperaturas entre los 40 y hasta 42 grados centígrados generen daños en nuestro organismo. No obstante, se sospecha que temperaturas muy altas, mayores a los 40 grados centígrados, podrían tener efectos dañinos sobre nuestro sistema nervioso central u otros sistemas de nuestro cuerpo. Esas son temperaturas muy altas a las cuales no se suele llegar y que se pueden evitar de manera muy fácil y en nuestro hogar con la aplicación de esponjas con agua fría, aplicación de bolsas con hielo en región inguinal, abdomen o axilas, o un baño general con agua tibia o al clima. Debemos evitar el uso de antipiréticos, o sea, medicamentos que se utilizan para bajar la fiebre, como el acetaminofén o el paracetamol, que no sean formulados por un médico competente. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque nunca deberíamos automedicarnos. Adicionalmente, por el riesgo de intoxicaciones al utilizar los medicamentos a una dosis que no es la correcta, y también porque se enmascararía la fiebre, de manera que se tendría una falsa percepción de mejoría y eso permitiría el avance de una enfermedad subyacente. Por último, y a pesar de lo ya comentado en cuanto a los efectos benéficos que puede tener la fiebre y en cuanto a que no debería preocuparnos en sí, sino en la medida en que sobrepase los 40 grados centígrados, existen ciertas condiciones en las cuales sí o sí debemos acudir inmediatamente al servicio de urgencias. Y esas condiciones las enumero a continuación. Niño con fiebre que no come nada, vomita todo, está muy irritable, que nada lo calma, está muy somnoliento, que casi no levanta cabeza o que convulsiona. Todos estos son los signos generales de alarma de cualquier niño y hay que acudir por urgencia si se presenta alguno de ellos y más aún si se asocia con fiebre. Fiebre y dolor abdominal intenso. Fiebre, dolor de cabeza intenso y confusión. Fiebre, dolor de cabeza intenso y rigidez en la nuca, en la región cervical. Es decir, que la persona casi que no pueda mover su cuello. Fiebre y marcada somnolencia o incluso pérdida de la conciencia. Fiebre y convulsiones. Fiebre y manchas rojas en la piel. Fiebre en el paciente esplenectomizado, es decir, aquel que le han sacado el vaso. O fiebre en el paciente inmunocomprometido por VIH-Sida, por una inmunodeficiencia primaria o por cualquier condición que haga que bajen sus defensas. Por último, fiebre y cualquier otra condición que le preocupe tanto al paciente como a su familia. Siempre debemos hacer uso del sentido común y, basados en lo ya expuesto, determinar si la situación amerita o no que acudamos al servicio de urgencias.
Bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima consulta. Chao, chao.